Hoy es tu día, empezá a caminar. Levántate, levántate. Vamos, Lázaro, levántate. Eso es lo que tenemos que decirle. Que esta palabra la podamos poner por obra. Y tenemos las cosas que hemos empezado con este año. Cuidar, enseñar y ocupar. Ocuparse y enseñar. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Dios me lo bendiga y ahora sí lo dejamos con el pastor acá para que la veamos. Gloria a Dios. Bueno, entonces ya que vamos a enseñar un poquito. Venimos ya la semana pasada con lo que es la introducción a lo que es el propósito eterno de Dios. ¿No es cierto? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es nuestra misión en la tierra? ¿Cuál es nuestra obligación para con Dios cuando nosotros amamos, creemos en Él, creemos en Dios y nos ponemos delante de su presencia para caminar un camino que es único, un camino que no hay otro, es el único camino de las bendiciones, ¿no? Amén. La pregunta fue sencilla, ¿no? ¿Ustedes creen para qué vinimos a este mundo? ¿Vinimos solamente a ser abogados, doctores? Es una parte. Habíamos hablado de eso, que no solo venimos a cumplir un propósito. Pablo nos dice que somos colaboradores, somos parte de Dios, somos la iglesia de nuestra vida y poder expresarlo. Ustedes saben que, por ejemplo, hay un evangelista que todos lo habrán sentido mencionar, y yo recomiendo que es Spurgeon. Spurgeon es un evangelista inglés que es tremendo, ha llevado la palabra a 5 millones de personas. Son tan excelentes las predicas de Spurgeon. Y ustedes saben que Spurgeon no predicaba hablando, digamos, literalmente, leía sus prédicas. En la mayoría, él leía sus prédicas. Moody, también otro evangelista que también en Estados Unidos, hoy en día hay una asociación que se llama Moody, ¿no es cierto? En Estados Unidos, era un hombre que no tenía adicción. Y sin embargo llevó también a un montón de gentes, llegó a Cristo y predicó y evangelizó a un montón de gente. Y él, en un momento, en la Grey, ¿no es cierto? En la Grey, donde él pertenecía, lo rechazaron, porque no pudo explicar con sus palabras por qué Dios había mandado a Cristo al mundo. Por ese motivo lo sacaron, no le dieron la oportunidad, pero fue un hombre que fue llevando con su poca adicción, con su poca, así como le decían, no tenía personalidad, no tenía adicción, él fue llevando y también fue tremenda la cantidad de personas que fue evangelizada a través de él. Entonces, la impartición no depende de cómo nosotros lo hagamos, depende del espíritu que lo hagamos. Ahí está el tema. Si nosotros impartimos en un espíritu, el espíritu que Dios nos manda, y el otro lo recibe con el mismo espíritu, ahí es donde la impartición está de la manera correcta. O sea, tenemos que hacer que las cosas lleguen de un espíritu al otro. Amén. Que sea el mismo espíritu de impartición que el que lo recibe, ¿no es cierto? Y lógicamente el propósito eterno es quitarnos ese velo que hoy todavía la iglesia está llevando. Hay un velo puesto todavía, el velo fue quitado hace 2000 años por la obra en la cruz, ¿no es cierto? Pero sin embargo la gente pareciera que necesita ese velo nuevamente. Y se van incorporando velos dentro de lo que es la cruz, dentro de lo que fue la obra de Jesús. Cosas innecesarias. Hermanos, no hay nada más que agregarle a la cruz. No hay que agregarle absolutamente más nada. Él hizo todo, consumado es, dice la palabra. Y Él ha hecho todo, y ya no hay más nada que nosotros tengamos que agregar. Simplemente debemos, a través de la gracia, practicar, encauzarnos en ese camino que se trata del propósito eterno de Dios. Yo les pido que me acompañen. Vamos a tomar como base el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Vamos a arrancar con el capítulo 1, versículo 3.
Efesios 1:3. Nos habla de las bendiciones espirituales, de la mayor gracia que nos da el Señor a nuestras vidas. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, acá viene el tema, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, escuchen bien, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, digan conmigo propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Y se termina: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la seguridad que nosotros tenemos, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Qué maravilloso. Si ustedes leen estos versículos, van a entrar en el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que realmente nosotros somos partícipes. Acá nos habla de bendiciones espirituales, de bendiciones que son eternas, de bendiciones que no son temporales como las que recibimos en la tierra. Nosotros hoy debemos caminar un camino que nos lleve de lo que es terrenal a lo espiritual. De lo que es terrenal a lo espiritual. Y fíjense, en Efesios 3:10, si quieren anótenlo, yo esto se los voy a mandar por mail, como ustedes lo quieran, se los voy a mandar para que es esto que tiene que abrirse más, pero bueno. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién? La iglesia. Atendi, la iglesia, ¿no? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. ¿Conforme a qué? Al propósito que eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto nos indica que el propósito eterno de Dios es la relación de un padre con un hijo que quiere levantar una iglesia semejante a su hijo para que sea esposa, ¿no? Simbólicamente habla de una esposa que se une a su hijo y formarán el propósito eterno de Dios, porque todas las cosas, todo lo que hoy vemos, todo lo que nos pase, toda la historia, todo va a ser reunido en su Hijo, en Cristo Jesús. Todo es para su Hijo.
todo se reúne en Cristo Jesús. Todas las cosas, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, todo va a un mismo lugar. Pero fíjense lo que nos dice Efesios, que nosotros somos partícipes, somos adoptados como hijos. Tenemos la oportunidad de participar de las cosas que Cristo participa, de las cosas que Cristo ha recibido de su Padre. Tenemos que interpretar una cosa, hermanos. Hay una urgencia, hay algo que es urgente dentro del propósito de Dios. Es llevar la palabra. Como decía recién nuestro pastor, buscar a esa persona que está caída, que está deteriorada, que está mal encaminada, levantarla, ¿no? Levantarla, llevarla, traerla, ¿no? Traerla hacia esta vida de cristiano. Esto no es una vida común, la vida de cristiano, es una vida totalmente distinta. Es algo totalmente distinto a lo que vivimos nosotros con el mundo. Nosotros debemos marcar una diferencia con respecto a lo que es el mundo. Por eso por eso somos la sal del mundo, porque somos los encargados de dar el sabor a ese mundo que está perdido, traerlo. Somos la luz, tenemos que iluminar a ese mundo que está perdido. Es nuestra función en el propósito eterno. Pablo dice que nosotros somos colaboradores del propósito eterno. O sea que no nos podemos quedar en una silla sentados esperando que la unción llegue y nos caiga en la cabeza. Tenemos que movilizarnos. Amén. Porque somos la sal de la vida, porque somos la iglesia, somos esa iglesia que tenemos que llevar a miles y miles para ese propósito, para llevarlos a las bendiciones que son eternas, que es lo que nos interesa. Acá lo que haya en la tierra será pasajero. Por eso yo el otro día les comentaba cuánto valor le damos a las cosas eternas, o vivimos pensando en lo que vamos a recibir en este mundo. Si vivimos pensando solamente en lo que vamos a recibir de este mundo, vamos a vivir siempre en un plano temporal. Pero nosotros, los hijos de Dios, como dice Efesios, hay bendiciones eternas, bendiciones celestiales, que nos ponen en el primer lugar. Y eso es lo que nosotros debemos conseguir en esta tierra, que podamos estar en ese lugar privilegiado que Cristo nos otorga a través de su obra en la cruz. Y la palabra, hay un detenimiento generacional de la palabra. O sea, hoy en día la palabra no se está usando como se debe usar. Y eso genera un retraso generacional tremendo. Y nosotros tenemos que ser aquellos que volvamos a la fuente, a la Biblia, porque la Biblia es clara. No necesitamos extraer un versículo y hacer de ese versículo lo que querramos. Tenemos que transmitir a través de ese versículo lo que está diciendo. Tenemos que ser muy conscientes en eso. La palabra de Dios requiere una urgencia generacional. Amén. Porque recibimos semillas. ¿Pero qué hacemos con esas semillas? ¿Las ponemos en el granero o hacemos pan? Pregunta. ¿Qué hacemos con la semilla? ¿La ponemos en un granero o hacemos pan? Tenemos que hacer pan. Y eso es lo que nos está pasando en la iglesia. En la iglesia hay semillas que quedan sueltas, hay semillas que quedan guardadas, hay semillas que no producen frutos y hay semillas que no son transformadas en pan. Y la palabra de hoy requiere que esa semilla sea transformada en pan. El pan de vida, la palabra, lo que Dios nos da. Dice que nosotros somos partícipes, dice, por la palabra también. Habla de la palabra. Y es algo tremendo, hermano. La palabra está, en la Biblia tenemos la verdad, hermanos. Nosotros a veces estamos esperando sentados que Dios nos hable.
auditivamente. Dios ya nos está hablando a través de la Biblia. La Biblia es clara. Lógicamente, si lo querés hacer con tu razón no vas a poder. Pero si lo haces como dice acá, con la sabiduría que te otorga Dios, la revelación va a llegar a tu vida. La revelación va a llegar de una manera impresionante. Y vas a empezar a ver cosas, vas a empezar a hacer cosas que no hacías. Y vas a tener un entendimiento espiritual tremendo. Y cuando vos empieces a tener una experiencia espiritual tremenda, vas a tener encuentros con Dios tremendos. De eso se trata. No podemos esperar tener una relación íntima con Dios si estamos con un pie, como decíamos el otro día, un pie en la arena y un pie en el río. No podemos tener, tenemos que meternos en el río. Meternos con los tobillos, con las rodillas, hasta los lomos. Porque nosotros a Cristo lo tenemos que conocer en todas sus dimensiones. No en una manera lineal, sino en una manera profunda. Y eso es lo que nos lleva al buen evangelio. Ustedes lean Efesios y se van a dar cuenta que es el corazón del evangelio. Como lo es Romano doctrinalmente. Hoy hay muchos baches doctrinales. Yo me asombro los baches doctrinales que hay, que no tienen nada que ver con el hilo conductor que es la palabra de Dios, que es el primer punto que vamos a hablar de los 10. Lógicamente hoy vamos a ver uno solo, por el tiempo, pero el hilo conductor, que es la palabra, que va desde Génesis a Apocalipsis, ¿no es cierto? Que son historias encadenadas unas con otras, son figuras unas con otras, son historias unas con otras que van unidas, que todas tienen que ver con todo, que todo tiene que ver con el propósito de Dios. Cada hombre de Dios que ha pasado por este mundo, cada profeta que ha pasado por este mundo, ha hecho una parte del propósito de Dios. Lo curioso es que los profetas del Antiguo Testamento no vieron lo que nosotros hoy tenemos. Nosotros tenemos mucho más que lo que tuvo David, tenemos mucho más de lo que tuvo Samuel, de lo que tuvo Elías. Tenemos un Cristo revelado. Amén. Tenemos un Cristo revelado. Y fíjense, si nosotros llegamos a entender que la revelación de Cristo llega a nuestros corazones, yupi, podemos decir, estamos gozosos de poder ser partícipes de esta generación. Pero asimismo hay una generación que está tardía en recibir la palabra, en demostrar lo que es la palabra. Vivimos de muchas emociones. Y la emoción, como dije yo el otro día, la emoción es una semilla que uno la planta y se queda un tiempo en el sol y se quema y se quedó ahí nomás. Nosotros debemos formar. No podemos solamente motivar, tenemos que dar formación. Porque si queremos pertenecer al propósito de Dios, tenemos que ser formados. Amén. No podemos ir a una plaza que mucha gente acepte a Cristo. ¿Y qué hay de esas personas después? ¿Qué hay de esas personas que aceptaron a Cristo? Fueron formadas, fueron llevadas, se hizo un seguimiento. ¿Se hizo un seguimiento de esas personas? ¿O quedaron ahí a la deriva? No se puede considerar el propósito si nosotros hacemos las cosas medias. Tenemos que tener la valentía, así como le dijo a Josué, sé valiente, cruzar el Jordán, ¿no es cierto? O sea, hay muchos de nosotros, hay muchos de la iglesia que tienen que cruzar el Jordán y no lo cruzan. Miran desde la otra orilla. Pero hay que mojarse los pies, querido. Hay que mojarse de pasar a ese Jordán. Porque hoy Canaán es Cristo. Hoy Canaán es Cristo. Hoy la gente, el pueblo de Israel cuando iba a Canaán iba a una tierra prometida. Hoy la figura de Canaán es Cristo Jesús. Nosotros vamos hacia Cristo Jesús. Amén. Señor. Y fíjense que esto de transformar la semilla en pan, que la palabra requiere una urgencia. Hermanos, cuando yo hablo de urgencia, no hablo de los propósitos de lo que nosotros esperamos. De pronto esperamos algo que nos venga.
está bueno porque Dios te lo va a dar, si sos obediente, si sos complaciente, si vos llegás al corazón de Dios, si haces satisfacer el corazón de Dios con tus obras, Dios te va a bendecir. Pero tenemos que también llevar esa urgencia de que la palabra sea genuina, de que la palabra llegue a los corazones de las personas. Tenemos que transformar esa semilla. Y fíjense lo que dice el autor de Hebreos, dice, en Hebreos 5:11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil, esto es Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Hoy hay una urgencia de conocer la palabra, de llevar la palabra. No es suficiente decirle, Cristo te ama. Sí, Cristo te ama, pero hay algo más, hay algo más profundo. Vos tenés que conocer a Cristo. Yo te tengo que presentar a alguien que te cambia la vida. Y no solamente te cambia la vida en esta tierra, sino que te va a cambiar la vida en la eternidad. Y si nosotros tenemos ese pensamiento de un Cristo que nos va a transformar, que nos va a llenar de bendiciones celestiales, como dice Efesios, tenemos mucho que pensar, porque hay algo, hermanos, que tenemos que nos dio el Señor, el sentido común. O sea, el sentido común que si yo es tener en cuenta algo que yo veo, por ejemplo, si a mí me pica un alacrán, ¿no es cierto? Yo no me voy a poner a orar solamente, sí, Señor, mirá, me pica un alacrán, y estás orando, y pasa el tiempo y cada vez la herida la tenés peor. Y llega un momento que el que fue picado por el alacrán se murió, ¿no es cierto? Y cuando va al cielo, hola, lo ve a San Pedro, ¿no? Y pero, estoy disgustado, San Pedro. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hijo? Estás en el cielo, estás conmigo. Sí, pero yo me arrodillé día y noche pidiéndole al Señor. Y pero, ¿vos no escuchaste cuando te dijeron que te tenías que dar un antídoto? Eso es el sentido común. El sentido común no está divorciado de la fe. Para eso nos dio, todo lo que nos dio, los sentidos, las emociones, todo lo que nosotros llevamos dentro, eso es algo que puso Dios en nuestro ADN, que lo debemos desarrollar para bien, no para mal. La mayoría, hoy el mundo, es como dice la palabra, entra más por la puerta ancha que por la puerta estrecha. Entonces hay un mundo lleno de personas que no creen, un mundo lleno de personas que no quieren saber nada de decir Cristo y salir corriendo, ¿no es cierto? Y es un problema terrible, tenemos que ver que las cosas eternas, volviendo al tema, ¿no? Las cosas eternas se compran. Pero ¿cómo se compran? No con dinero. No con yo tengo tanta plata y voy y compro cosas eternas. No puedo hacerlo eso. Quizás los fariseos ponían joyas en los alfolí, un montón de cosas pensando que de esa manera iban a ganar la vida eterna, como Lutero. Lutero descubrió que para ir ganando tenían que poner lo que se llama indulgencia, ¿no? Poner tantas monedas para subir un escalón hacia la abadía. Y es un error terrible. Nosotros no tenemos que comprar la gracia de esa manera. Nosotros, escúchenme, las cosas eternas se compran honrando a Dios con lo que derrama. Amén. No sé si lo entienden. Amén. Honrando a Dios con lo que Él derrama. De esa es la manera que nosotros compramos. Y vos me decís, papá, eso no vale nada. Sí, vale mucho, porque cuesta mucho honrar a Dios. Hoy en día cuesta muchísimo honrarlo al Señor, como hablamos hoy. Hoy realmente nosotros no obligamos a diezmar. Cada uno sabe en su corazón lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero es honrar a Dios. No es honrar al sacerdote Aarón, como era en el Viejo Testamento. Hoy es honrar al sacerdote del Dios Altísimo.
Por eso nosotros estamos bajo la orden de Melquisedec, donde Abraham no, sin ninguna ley, él honró al sacerdote de Dios Altísimo. Hizo generosidad, como hablaba hoy la pastora, ¿no? Dios nos pone frente a un propósito con el sentido de ser colaboradores, como les dije. Por lo tanto, podemos decir que Cristo no es el colaborador de la visión de nosotros. Nosotros somos colaboradores de la visión. Y ahí estamos en un tema bastante complicado con la visión, ¿no? Yo recuerdo que cuando recién me iniciaba, ¿no? Y me contactaba con pastores, y algunos me decían, ¿usted qué visión tiene? Y yo me preguntaba, ¿qué visión me está hablando? No, porque nosotros tenemos visión evangelística, que este y que el otro, y bueno. O sea, a ver, la visión es el propósito eterno de Dios, es una sola. Todas las cosas tenemos que hacer. Apostólicas, magistrales, pastorales, evangelísticas, ¿no? ¿Me falta? Proféticas, ¿no es cierto? Todas esas acciones nosotros tenemos que hacerlas. Todas esas acciones tenemos que completarlas nosotros en nuestro itinerario de cristianos. No podemos decir que la visión es evangelística. No, la visión es toda. La visión se trata del propósito que Dios nos da. Aparte, también tenemos dentro del propósito eterno, cada uno tenemos un propósito para el propósito eterno. Cada uno, o sea, es como si yo le dijera, bueno, un electricista no puede ser albañil, o un carpintero que sea electricista. Esos son dones que nos da Dios, y con los dones nosotros debemos conformarlos para la iglesia, para el propósito eterno. Hoy en día los dones los usamos en el mundo, lógicamente, pero nosotros, más que nada, los dones que Dios nos da, los tenemos que usar para nuestra vida con Cristo. Todo lo que nos da. O sea, hoy, por ejemplo, el pastor mostró un don hermoso, que es el don de dar. Vi una persona que estaba en condiciones desfavorables y él le entregó, le dio de parte de Dios algo. Eso es maravilloso, que podamos nosotros dar a alguien. Fíjense dónde está la ofrenda también, ¿eh? Fíjense dónde está la ofrenda, en poder dar, en poder ayudar a alguien. De poder decir, mirá cómo estás, pero yo te quiero ayudar. O cuando decía que veía a los policías y compraba una Coca-Cola. Eso es maravilloso. No, muchos pueden pensar, no, yo a los policías no lo doy porque son todos corruptos. No, no son todos corruptos. Todos no son corruptos. Todos no son corruptos. Pero sí, el primer pensamiento mundano, no, son todos corruptos. Y yo ayer me admiraba cuando una mujer policía que dieron una luz en la autopista, no sé si alguien lo vio, estaba emocionada esa mujer. Y se veía que el corazón de ella había hecho un acto que le causó satisfacción. Es hermoso eso. Entonces nosotros tenemos que entregar esa parte. No nos vamos a llevar nada de acá. No nos vamos a llevar nada, pero sí nos vamos a llevar la recompensa de Dios por haber asistido, por haber dado a esa persona que estaba caída, porque es amar al prójimo eso. Que es el primer mandamiento. Cuando nosotros decimos amar a Dios con toda la fuerza, pero también amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y por qué a sí mismo? Por el ego que tenemos nosotros. Porque nadie se ama como a sí mismo. Y entonces mirá Dios como en dónde te pone Dios, ¿no? Fíjate dónde te pone Dios. En decir, te vas a tener que amar al prójimo como vos te amás a mí mismo, con tu ego. Con eso que decís que sos todo, sos el number one, sos esto, sos el otro. Con eso vas a tener que amar a tu prójimo. Esto es realmente grandioso lo que Dios realmente propone, ¿no es cierto? El primer pensamiento, miren que... El primer pensamiento es el hilo. Para rápido, hacemos este punto y ya nos vamos. Y seguimos después con los otros cultos
seguiremos avanzando. El primer pensamiento, quiero agradecer al apóstol Gustavo Lara porque esto está traído mucho de sus pensamientos y doctrina que le agradecemos mucho. Que Dios lo esté bendiciendo siempre en todo momento, ¿no? El primer pensamiento es el hilo conductor que une las Escrituras, es el propósito eterno de Dios en Cristo. Justamente lo que hablamos hoy, lo que está desde Génesis a Apocalipsis, ese es el hilo conductor que hace que nosotros podamos a través de ese hilo conductor descubrir el propósito eterno de Dios. Nos revela el propósito eterno de Dios. Nos da todas las facetas, ¿no? Cómo se fue formando toda esta historia, ¿no? Y nos da el propósito de Dios. Por eso es un hilo conductor. Si yo agarro un versículo, ¿no es cierto? Y hago lo que quiero. Fíjense, dice, si yo saco un versículo fuera de contexto, les hacen decir a las Escrituras algo que no dice, pero está escrito. ¿Me entienden? ¿Voy de vuelta? ¿Voy de vuelta por si alguno se distrajo? Cuando nosotros, o sea, cuando sacamos un versículo fuera de contexto, ¿no? Es decir, les hacen decir a las Escrituras algo que no dice, pero que está escrito. O sea que nosotros sabemos que hay algo que está escrito, que dentro de nuestro corazón creemos que es otra cosa. Yo siempre recomiendo, miren hacia arriba y hacia abajo, a ver por qué el versículo dice tal cosa. Porque hay muchos versículos que se usan y no tienen nada que ver con la historia que se está, digamos, diciendo, ¿no? Entonces, es lógico, o sea, le hacen decir a las Escrituras algo que no dice, pero está escrito. Y es así. La pregunta es, ¿usar o saber? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Usar o saber? Para usar, ¿qué tenemos que saber? Por eso hay un orden. O sea, nosotros tenemos que saber para poder usar las Escrituras. Tenemos que interiorizarnos, escudriñar bajo la luz del Espíritu Santo, porque como esto está, saber con el entendimiento, pero con el Espíritu. O sea, yo me acuerdo que leía la Biblia con mi razón todo el tiempo cuando no estaba en Cristo, y era como leer algo que se tenía que armar cosas, historias que no me cerraban. Yo no entendía lo que era la eternidad, no entendía lo que era lo espiritual, no entendía absolutamente nada. Yo seguía creyendo que la Navidad era el 25 de diciembre. Y no es así. Entonces tenemos que saber para poder usar las Escrituras. Por eso, las Escrituras, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, es la asepsia diaria. Como digo siempre, nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes, nos peinamos y leemos las Escrituras. Es una necesidad como cuando nosotros nos levantamos a la mañana y empezamos a hacer todas esas cosas. Es una asepsia para nuestro espíritu. Todo el tiempo, en todo momento. Cuanto más tiempo tengas para dedicarle a la Escritura, es mucho mejor. Porque no vamos a salir de esa ignorancia bíblica que hoy está sucediendo. Es tremendo, es tremendo. Yo escucho cada cosa que a veces me sorprenden. Entonces debemos primero saber. Es un orden. La ignorancia, escúchenme esta frase, la ignorancia es la oportunidad para que las tinieblas gobiernan en la vida de la iglesia. ¿Les repito? La ignorancia es la oportunidad para que las tinieblas gobiernen la vida de la iglesia. Yo siempre digo, cuando estamos en la calle y nos enfrentamos con sectas, con personas que nos quieren desarrollar otro propósito, otras cosas que no tienen nada que ver con lo que propone Dios, que no tiene nada que ver con lo que está en el corazón de Dios. Entonces estamos permitiendo que las tinieblas gobiernen la vida de la iglesia, y no tiene que suceder eso. Si nosotros ignoramos la palabra, si nosotros no desarrollamos ese hilo conductor, no lo entendemos, entonces las tinieblas van a tomar ventaja sobre nosotros.
nosotros debemos estar preparados, debemos estar formados para que esas cosas no sucedan. Y otra frase, otro pensamiento que había puesto, es que la gracia no justifica la ignorancia. Debemos prepararnos, crecer, aprender y procesar cada semilla. No creer que por ser salvos, por la gracia debemos quedarnos quietos. Porque uno dice, yo soy salvo por gracia, me quedo quieto, me siento. Dios no quiere desocupados, hermano. Amén. Dios no quiere desocupados. Dios quiere que la iglesia esté activa, porque somos colaboradores. Somos colaboradores. Y el evangelismo es una parte, ¿no? Porque está el evangelismo y tenemos otras razones. Tenemos la formación, que es también importante. Y hay muchas cosas que vamos a ver más adelante que nos van a demostrar qué importantes son todas las cosas que van encadenando este propósito. Descubrir su propósito. Él quiere, este propósito quiere ser revelado por el Señor, ¿no es cierto? Él quiere que descubramos su propósito, que lo abracemos y que lo cumplamos. Eso es lo que le da placer al corazón de Dios, que podamos cumplir, ¿no? Que podamos, como decíamos, y acá hay una de las cosas que está en el corazón de Dios, ¿no es cierto? Es cuidar, ocuparnos y enseñar. Eso, hermano, está en el corazón de Dios. Y no es una cosa que cuando nos decimos hoy es el año de la siembra, hoy es el año de cuidar, hoy es el año de enseñar, no, es el tiempo. Nosotros cuando tenemos una palabra profética, cuando fue el tiempo de la voluntad, no era el año de la voluntad hay que cumplirla siempre, es el tiempo. Dios nos marca un tiempo. Cuando Dios nos dijo, tiene que ser un tiempo que ya ustedes sean barro en mis manos, porque deben ser formados, porque no deben ser ese barro que han formado cada uno como lo que pudo, pero no. Hoy tenemos que ser un tiempo, tenemos que estar en las manos del alfarero. Y este año fue la reedificación, reedificar nuestro templo, reedificar, y no estamos hablando de una congregación, estamos hablando de nuestro templo, poder reedificarlo. Hay muchos que están apartados y debemos reedificar, debemos ayudar, debemos llevar la palabra de la manera correcta. Mucha gente está dolida, mucha gente ha sido lastimada, mucha gente ha sido estafada. Y hoy se necesita una iglesia que empiece a comprender que esas cosas no van a funcionar. Que lo que funciona es el Evangelio, y el Evangelio yo les doy por citado de que funciona. Aleluya. Funciona en todo momento, en todo tiempo. Amén. Lo que pasa es que para que funcione debe ser expresado de la manera correcta. Debe ser expresado de que nosotros podamos entender lo que Dios quiere, que podamos entender su voluntad, que podamos entender que tenemos que ser barro en sus manos y que tiene que haber un tiempo de reedificación, de agarrar la plomada, de agarrar el nivel y empezar a edificarnos como corresponde. Amén. Y eso es lo que lastimó mucho a la iglesia. Hoy después de la pandemia, no sé cuántos, hay un porcentaje alto de apartados, hay un porcentaje alto de pastores que decayeron, porque no pudieron, no entendieron en ese momento que había que ser reedificado de la manera correcta. Dice Pablo, yo pongo el fundamento, ¿no? Ahora, guay, ¿no? En versión mía, ¿no? Guay, ¿cómo vas a edificar? Guay, ¿cómo vas a edificar? Si vas a edificar sin los elementos, sin la plomada, sin el nivel, no edifiques. Y para edificar la iglesia de Dios tenemos que ser muy, muy respetuosos. Tenemos que estar orientados en el Espíritu Santo para que podamos nosotros tocar las cosas de la iglesia. No podemos hacer cualquier cosa con la iglesia. Dios le enseñó a su pueblo cómo debía llevar el arca. Dios le enseñó a su pueblo quién debería llevar el arca. Dios demostró a su pueblo cómo tenían que guardar los utensilios. Dios enseñó todas esas cosas. Y hoy todas las cosas que son de Dios debemos cuidarlas. Debemos ser reverentes.
Reverente no significa ser religioso. Reverente significa, tiene que ver con el respeto a las cosas de Dios. Amén. Y hoy en día yo veo cada cosa que ya no le pierden el respeto a las cosas de Dios. Que Dios nos ayude, ¿no? Diríamos. Pero eso pasa en Groenlandia, no acá. Bueno, entonces debemos hacer lo que da el placer, el corazón de Dios. Dios quiere mucho más que prediquemos. Ahí viene, que enseñemos o cantemos. Dios no quiere solamente un momento o una noche de intimidad contigo. Quiere una vida eterna contigo. ¿Se entiende, iglesia? A veces hablamos, sí, lógicamente yo quisiera todos los días tener encuentro con el Señor, pero Él quiere algo más. Él quiere algo más que prediquemos, que cantemos, que evangelicemos. Él quiere que seamos parte de Él por el siempre, para siempre. Es como que decir, no, pero a mí, yo me porté mal, pero me va mal, a mí Dios me manda al infierno. Dios no manda al infierno a nadie. Sos vos solito el que te va. Dios no manda a nadie. Dios quiere que vos te acerques a Él. Dios quiere que vos... Él está con su mano extendida todo el tiempo. Él está esperando que vos te decidas. Que vos no claudiques más. Ya conocés, y peor, porque ya uno conoce la palabra. Y estamos en peor situación. Aquel que no la conoce, vaya y pase. Pero también es nuestra responsabilidad, ¿no? Que el que no la conoce, la palabra, es nuestra responsabilidad que la conozca. Nosotros somos los responsables. Nosotros somos los que tenemos esa tarea. Nosotros somos los que tenemos que colaborar con la iglesia. La iglesia no colabora. La iglesia no tiene que colaborar con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que colaborar con la iglesia. Nosotros somos instrumentos, somos colaboradores. Cada uno en según el don que el Espíritu Santo le haya dado. Un solo Espíritu. Muchos dones, pero un solo Espíritu. El mismo Espíritu, dice la palabra. Y eso debemos tener en cuenta. Y Dios, en todo este tiempo, en todos estos cambios que hubo desde hace muchos años, no se ha distraído del propósito. Somos nosotros los que nos distraemos. Somos nosotros los que no tenemos en cuenta las cosas de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que, ya están, hemos recibido los panes y los peces y no, ya está, listo. ¿Cuánto he visto? ¿Cuántos milagros han sucedido? Y yo doy fe acá, hoy hablaba en esta casa todas las cosas que sucedían. La pastora nombró un montón de cosas que sucedieron en esta casa. Y sin embargo, cuando recibieron la bendición, no están más. Y no podemos hacer eso. Dios, eso es honrar la generosidad de Dios con nosotros. Dios es muy generoso con nosotros. Nosotros no somos merecedores de nada. Nuestro egoísmo. Por eso Él dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Por lo que nosotros somos lo egocéntricamente que somos nosotros. Entonces por eso lo dice. Y es tremendo. Y ya termino. Y cuando nosotros nos distraemos de las cosas, del propósito de Dios, es donde nosotros generamos los atrasos generacionales. Donde la iglesia hoy en día debería estar más avanzada, donde la iglesia debería haber más avivamiento. Fíjense que el avivamiento que pasó en Estados Unidos, que más que avivamiento, o sea, fue declarado como un mover de Dios, ¿no? En la universidad. Pero fíjense que no fue de la manera que fue dicha la prédica. Si ustedes escuchan al pastor que dio esa prédica, no tiene edición, no dijo nada enérgico. ¿Sabe lo que dijo? Una palabra en Romanos. Fue lo único que dijo. Y eso produjo un avivamiento. Eso entró en el corazón de cada uno de los que estaban ahí, de cada joven, para llegar al pie del altar y arrodillarse y pedir perdón por todas sus faltas.
una palabra. Una palabra. Imagínense, hermanos, una iglesia bien formada, todo lo que puede hacer, todo lo que puede evangelizar, todas las almas que podemos captar. Fíjense, una iglesia bien formada, todo lo que puede hacer. Y no se trata de la manera que se predica, se trata de la palabra de Dios. Amén. Se trata que es la verdad. Y la verdad está plasmada en la Biblia. Y cuando nosotros nos abrazamos a ese hilo conductor, que es el desarrollo del propósito eterno de Dios, cuando nosotros lo abrazamos, ahí es donde vamos a empezar a caminar. Va a ser esa iglesia gloriosa como fue la de Efesios. Efesios fue una iglesia que costó muchísimos hermanos. Pablo no llegó en un avión a Efeso, lo alojaron en un hotel de 4 estrellas, iba a los mejores restaurantes. No, Pablo bajó, llegó a Efesios en un barco, ¿no es cierto? Y empezó a hacer el pico de la espada. Y apostólicamente empezó a mover la tierra. Amén. Alabado sea Dios. No necesitamos mover. Alabado sea Dios. Hoy necesitamos mover la tierra. Hoy necesitamos sacar los escombros. Hoy necesitamos sacar los cascotes espirituales que están en la iglesia. Hoy necesitamos ser una iglesia como la de Efeso, que costó mucho. Por eso la llaman la amada. Por eso la llaman la amada. Creamos en esto, hermanos. Creamos que debemos formarnos. Creamos. Sí. Vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. Pero tenemos un camino que seguir. Tenemos que honrar a nuestro Padre. Tenemos que honrar lo que Dios derrama en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos honrando lo que Dios derrama, entonces estamos pagando el precio. Un precio que muchos no lo quieren pagar. Por eso yo te dejo hoy, con este primer punto, vamos a seguir, nosotros los iremos agilizando. El segundo pensamiento es: la visión debe preceder a la construcción. O sea, no podemos construir algo si no vemos. El pastor, si tiene que ir a una obra, primero ¿qué tiene que hacer? Planificar. Tener una visión de lo que va a hacer o no. ¿No es cierto? Entonces eso va a ser para el próximo jueves. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Agradecemos a todos los que se hayan conectado. Espero que le haya sido de bendición. No sé si estarán de... Pastor César estuvo bien. Ah, bueno. Bendiciones, pastor querido. Vamos a irnos de este día bendecidos. Que la palabra nos pueda de alguna manera tocar el corazón y podamos empezar a ver de una manera espiritual como lo debemos hacer. Vivimos en la carne, ¿no es cierto? Y la carne nos desvía de muchas cosas, pero tenemos que vivir en el espíritu. Tenemos que ser que pasa de la carne al espíritu. Y de esa manera vamos a empezar a sentir cosas que nunca sentimos, que nunca, incluso si vos tenés una preocupación, tenés algo en tu interior que te molesta, que no te sentís bien, que las cosas te van mal, cuando vos empezás a vivir en el espíritu, todo se resuelve. Aunque estés en el peor momento de tu vida, todo tiene solución. Como decíamos el otro día, en el mundo dice, todo tiene solución menos la muerte. No, querido. Yo tengo un Cristo que está vivo y Él me promete una vida eterna. Me dijo que yo voy a resucitar de los muertos. Hasta la muerte tiene solución. Fíjate vos. Así que bueno, levantá tu mano y vamos a hablarle al Padre, decirle: Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Te damos gracias por todo lo que tú nos derramas, Señor. Que pueda llegar todo eso a nuestro corazón, Señor, y que sea para tu satisfacción, Padre amado. Te pedimos, Señor, por todos los que hoy han llegado, Señor, en este lugar y pudieron recibir la palabra, como aquellos que están conectados de internet, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor. Bendecimos a cada uno, Señor, que puedan en este momento, Señor,
ser parte de este propósito, Señor, de ser parte de esta iglesia gloriosa, de esta iglesia que el Padre quiere levantar para que sea esposa de su Hijo. Padre, te pedimos, Señor, que nos des el discernimiento, que nos des la paciencia, que nos des todo el amor, Señor, que quitemos todo egoísmo de nuestros corazones, Señor, y podamos salir, Señor, al frente, Señor, sabiendo que tú vas delante como poderoso gigante, Padre amado. Te damos gracias, Señor, de camino a los hogares, todos los que están presentes, que sean bendecidos, Señor, guía sus pasos, llévalos en el hueco de tus manos, Padre amado, llévalos, Señor, a ese lugar, a esa intimidad, Señor, esa intimidad que en algún momento será eterna y duradera, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, desarrollar este tema, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, y que todo sea para bendición, Señor. Amén. Que todo sea para que podamos ser edificados, para que podamos ser de alguna manera, Señor, restaurados en aquellas áreas que no lo somos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perfecciones, Señor. Amén. Y que nos des toda la sabiduría, Señor, para poder seguir al frente, Señor, de tu iglesia, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.